Vamos a hablar de un tema esta mañana que yo estoy seguro que nos va a encantar a todos. Vamos a salir de acá fortalecidos en el nombre del Señor, porque vamos a hablar un poco de la grandeza del amor de Dios. La grandeza del amor de Dios. ¿Sabe que se oye bonito el tema? La grandeza del amor de Dios. Y quiero que por favor me acompañe a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, de los versículos 14 hasta el 20. ¿Lo tiene por ahí? ¿Lo tiene en su Biblia? No puede acompañarnos también en las pantallas. Muchas gracias a mis amados hermanos de proyecciones, siempre ahí atentos. Dice la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, dice, y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pues la verdad es que cuando nosotros hablamos de este tema y de temas como estos tan profundos, tenemos que entender que hay muchas cosas que nosotros humanamente nunca vamos a lograr comprender, porque usted y yo sabemos que Dios es infinito, ¿verdad que sí? Sabemos que Dios es infinito. Desde pequeños a nosotros nos han enseñado, por ejemplo, que Dios es eterno. Pero honestamente, sinceramente, bueno, yo les voy a hablar de mí mismo. Recuerdo que cuando a mí me decían de que Dios no tiene principio, yo siempre pensaba que en algún momento, pero hace muchos millones y millones de años, hubo un momento donde Dios nació, ¿verdad? ¿A cuántos les pasó alguna vez? Que les costó entender o aceptar y todavía no lo entendemos, el tema de la eternidad. ¿Verdad que humanamente es difícil? Porque nosotros vivimos en un espacio, nosotros vivimos en un tiempo, nosotros entendemos que todas las cosas tienen un principio y un final porque es la dimensión en la que nosotros vivimos. Nos cuesta entender esto. Y así hay muchos temas, por ejemplo, la Trinidad. ¿Cómo podemos nosotros entender la Trinidad desde los primeros siglos hasta que un hombre inspirado por Dios dejó un credo donde explica la Trinidad, pero todavía a nosotros nos cuesta entender cómo es que un Dios, un solo Dios, son tres personas? ¿Y cómo lo podemos entender? Pues humanamente no hay cosas que nosotros no vamos a entender en realidad, porque son cosas incomprensibles para la mente humana. Entonces hay cosas que nosotros no podemos entender. En 2 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo hace referencia de una ocasión en que él dice fue tomado, dice él no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, dice que fue llevado al tercer cielo. Pero me llama la atención, quiero que lo leamos 2 Corintios 12, me llama mucho la atención las palabras que usa el apóstol Pablo. Dice los primeros versículos: ciertamente conozco, en versículo 2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dice el apóstol Pablo, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, dice Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado expresar al hombre. Inefables significa palabras indescriptibles. O sea, lo que el apóstol Pablo escuchó allá
Es algo que la mente del apóstol Pablo no pudo entender, no podía comprender. Es algo que no se puede describir con palabras. Y yo no sé si a usted le ha pasado que de repente decimos nosotros, es que nos quedamos literalmente sin palabras, porque es algo que no se puede describir. Es que hay cosas que nosotros humanamente no podemos entender. Deuteronomio 29:29. Vea lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 29:29. Ahí lo tenemos en las pantallas. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Es que hay cosas que a nosotros pues no vamos a poder entender. Hay cosas que para nuestra mente son absolutamente imposibles. Pero me llama mucho la atención las palabras que utiliza el apóstol Pablo en este pasaje, el que leímos originalmente, en Efesios 3:17. Y vamos a volver a este pasaje, Efesios 3:17. Y quiero llamar su atención, que pongamos atención en unas palabras que utiliza el apóstol. 3:17 en la parte final, dice: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, dice, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y conocer el amor de Cristo. Plenamente capaces de comprender. Y es bien interesante que en un tema tan profundo como lo es la plenitud de Dios, el amor de Dios, el apóstol Pablo dice: yo doblo mis rodillas para que el Señor abra su entendimiento y que ustedes, cuando si están cimentados en amor, sean capaces de comprender estas dimensiones de Dios y de su amor. Y cuando yo leía esto, yo decía: Señor, realmente tú eres grande. Tú eres grande. Pero al mismo tiempo me puse a pensar, ¿pero será que de verdad vamos a llegar a conocer esa plenitud? Y como que choca en nuestra mente, ¿verdad? Porque decimos, es que la palabra dice que tenemos que ser capaces de comprender, pero nosotros mismos entendemos que nunca vamos a llegar a ser capaces de comprender. El mismo Pablo lo dice. Más adelante menciona acerca del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces como que yo lo veía de esta manera. Me causa un poco de gracia la forma en que se me ocurrió. Es como que el Señor nos hubiera puesto una trampa por ahí. Ustedes nunca van a llegar a conocerme, pero quiero que me conozcan. Y entonces nosotros como que empezamos a decir, bueno, ¿podemos conocerlo o no podemos conocerlo? Y es que cuando nos enfrentamos a algo así, podemos asumir dos posturas. Decir, como nunca lo voy a llegar a conocer, pues ¿para qué me acerco? ¿Para qué lo intento? Porque nunca lo voy a intentar, nunca lo voy a lograr. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor y empezamos a conocer un poco más y encontramos que sí podemos llegar a conocer más al Señor, entonces podemos acercarnos un poco más y podemos ir conociéndole un poco más y conocerle un poco más y un poco más, porque nunca lo vamos a llegar a conocer totalmente, pero siempre hay algo nuevo que podemos conocer del Señor. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos acerquemos cada vez más y que vayamos siempre con esa intención de: Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero ver la grandeza de tu amor, quiero conocer la profundidad que hay en ti. Nunca lo voy a lograr, pero algo voy a aprender hoy, algo más me puedo sumergir hoy, algo más puedo recibir hoy de ti. Y creo que eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros crezcamos en ese conocimiento de Dios. Y yo quiero que meditemos un momento en estas 4 dimensiones que menciona la palabra acá, donde dice en el versículo 18: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 4 dimensiones. Anchura. Cuando pensamos en anchura, ¿qué se imagina usted? Ancho. La anchura. Usted puede ver hacia los lados y todo esto es anchura, ¿verdad? Cuando yo pensaba en esto de la anchura del amor de Dios, la anchura de la plenitud del amor de Cristo,
Lo primero que me hace pensar es que este amor del Señor corre, abarca, se extiende hacia todas las direcciones. Usted puede ver al norte, puede ver al sur, puede ver al este, al oeste, y ahí en esa dirección está corriendo el amor de Dios. En esa dirección el amor de Dios se está manifestando y está buscando, el amor de Dios se está manifestando en cada dirección. Cuando la palabra del Señor dice, por ejemplo, Juan 3:16, todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios. ¿A quién amó Dios? Al mundo. ¿Qué significa este amó Dios al mundo? Significa que Dios no estaba focalizando su amor en un pequeño grupo. Nosotros pensamos que el amor de Dios se manifiesta para aquellos que tratan de vivir bien para Dios. Y no, Dios de hecho nos amó cuando aún estábamos perdidos. Dios vio a Guatemala y dijo, yo quiero extender mi amor hacia Guatemala. ¿Sabe que el amor de Dios, el mensaje del Evangelio nació en Israel y nosotros conocemos al pueblo escogido de Dios? Pero ¿sabe que el amor de Dios no estaba destinado solamente para el pueblo de Israel? El amor de Dios se había derramado y estaba para todo el mundo. Y nosotros tenemos que entender que así es el amor de Dios. Pensemos en esto un momentito. Es que nosotros a veces se nos olvida. Pero ¿se recuerda usted la historia de Jonás? ¿Se recuerda cómo era la historia de Jonás? Desde pequeños hemos escuchado esta historia. Dios llama a este profeta y le dice, quiero que vayas a predicar a Nínive y le vas a decir que Nínive, a causa de su maldad, iba a ser destruido. Iba a ser aniquilado el pueblo de Nínive, una gran ciudad. Y dice que Jonás, todos conocemos la historia, se fue en otra dirección, no quería ir a predicar, no quería ir a hablarle a estas personas. ¿Por qué? Porque ellos eran enemigos de Israel. Era el imperio que estaba creciendo, era el imperio que estaba tomando dominio y eran personas malvadas. Esa iba a ser la razón de su destrucción, porque Dios dijo que su maldad había llegado hasta adelante de él y los iba a destruir. Y entonces viene Dios y manda a este hombre. Vemos aquí a dos personas en esta historia con puntos de vista diferentes. Vemos a Jonás por un lado, pensando que estos hombres eran tan malos que no merecían ser salvados. Él pensaba que era así. Pero vemos a Dios que manifestaba su amor. Y quiero que vayamos a Jonás, capítulo 4. Es la última parte de Jonás, del libro de Jonás. Jonás, capítulo 4, versículo 11. Jonás 4:11. Vamos a leerlo acá. Dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, dice el Señor. Es decir, a Jonás se le olvidó que el amor de Dios era tan ancho que incluso alcanzaba a aquellos habitantes de Nínive, aquella gente malvada. El amor de Dios lo alcanzaba. Entonces nosotros podemos entenderlo de dos maneras. En primer lugar, entender que Dios ama a todos. El amor de Dios es tan ancho que abarca a todos. Abarca a aquellas personas que nosotros pensaríamos, estos están fuera del alcance del amor de Dios. Yo estoy seguro que en nuestro corazón muchas veces nosotros hemos pensado así. Yo creo de verdad. Y tenemos que decirlo con vergüenza. Muchas veces hemos pensado que Dios ama menos a algunos por las cosas que hacen, por la manera en que viven, que a nosotros, que por la misericordia de Dios, pues ahora estamos en Cristo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero piense un momento en esto. ¿Será que esa es la manera de pensar de Dios acerca de esas personas que nosotros pensamos que están tan lejos que el amor de Dios no los alcanza? ¿Será que hemos pensado nosotros así? Hay que cambiar un poco la manera de pensar. Pero también tenemos que pensar, ¿no? Y tenemos que ver para nosotros mismos y ser agradecidos por esto, porque no importa a nosotros dónde estemos, Dios nos ama. En el
en el Salmo 139:5, podemos aplicarlo para nosotros mismos. Salmo 139:5. Dice la palabra del Señor: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Así que tenemos que ser agradecidos con Dios por la anchura de su amor. Porque aparte de que abarca a todos, todos están al alcance del amor de Dios, también nosotros tenemos que entender esta bendición que nosotros recibimos cada día, que el amor de Dios nos está rodeando, que el amor de Dios va delante de nosotros, y cada vez que nosotros vamos, el amor de Dios está ahí. Cuando nosotros caminamos hacia el amor de Dios, porque el amor de Dios va adelante. Y cada vez que nosotros cruzamos a la derecha, ahí encontramos el amor de Dios, porque el amor de Dios es tan ancho que ocupa todo, llena todo. Cruzamos hacia la izquierda y encontramos que ahí también está el amor de Dios, y el amor de Dios también nos persigue. El amor de Dios nos rodea, amada iglesia. El amor de Dios está con nosotros, el amor de Dios está en nosotros, donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, donde quiera que miremos, el amor de Dios nos rodea. Y debemos darle gracias a Dios por eso, que su amor nos rodea todo el tiempo. Así que así de ancho es el amor de Dios. En segundo lugar, segunda dimensión, la segunda medida es la longitud. Cuando yo me pensaba en la longitud, usted sabe, la longitud es el largo que algo pueda tener. Esa es la longitud. Y a mí solo se me venía a la mente a hablar acerca del tiempo. ¿Cuánto tiempo ha durado el amor de Dios? ¿Cuál es la medida del amor de Dios en relación al tiempo? Y la respuesta es muy simple. Jeremías 31:3 dice el Señor, hablándole al profeta Jeremías. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto, dice, te prolongué mi misericordia. Con amor eterno. Con amor eterno. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos ha amado a nosotros desde la eternidad, ¿sí o no? ¿Eso es lo que dice? O sea, Dios ama desde la eternidad. Pero nosotros también debemos entender que nosotros no existíamos desde la eternidad. En el Salmo 139 nos habla a nosotros acerca de cómo Dios fue formando nuestro cuerpo, y dice que desde ahí sus ojos fueron puestos sobre nuestro embrión, y el Señor empezó a vernos cuando estábamos siendo formados. Es decir, hubo un momento donde nosotros fuimos creados, ¿verdad? Eso debemos entenderlo. Hubo un momento donde cada uno de nosotros fue creado. Vamos a vivir por la eternidad, pero no tenemos una eternidad pasada. Hubo un momento de nuestra creación. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros fuimos creados, cuando fuimos formados, Dios ya nos amaba. Es decir, el amor de Dios no nació el amor de Dios por nosotros no nació el día que nosotros nacimos. A los padres sí nos pasa eso, ¿verdad? Nosotros anhelamos a nuestros hijos. Yo siempre les digo a mis hijos, y con mi esposa les decimos a nuestros hijos, que nosotros oramos por ellos y nosotros los esperábamos con amor. Pero honestamente nuestro amor por ellos se manifestó el día que supimos que estábamos embarazados, ¿verdad? Desde ese momento nosotros dijimos, ¡ay! Una felicidad en nuestro corazón, porque se estaba manifestando. Pero antes de eso lo que había era una expectativa. Antes de eso lo que había era fe, era lo que había. Pero cuando ellos nacieron, entonces ahí se manifestó el amor. Pero Dios no es así. Antes de que usted, mi amado hermano, fuera formado en el vientre de su madre, antes de que usted, mi amada hermana, fuera formada, Dios ya le había amado. Y Dios ya había trazado planes para usted por el amor que tenía. Por ese gran amor, Él formó cada parte de su cuerpo. Por ese gran amor, Él trazó planes de bien para usted. Por ese gran amor preparó todas las cosas que usted iba a necesitar, porque ya le amaba. Así que el amor de Dios es eterno. Pero entender también que el amor de Dios es desde la eternidad y que es eterno, nos habla a nosotros de que el amor de Dios nunca va a cambiar.
Es decir, la intensidad, el amor que Dios ha tenido desde la eternidad, el amor que Dios tuvo antes que nosotros fuéramos formados, sigue siendo el mismo amor que está manifestando para con nosotros hoy. Es que nosotros podemos pensar, claro, es fácil amar a un bebé, es fácil amar a alguien para quien nosotros tenemos planes, ¿verdad que sí? Es fácil amar a alguien que no ha hecho nada malo, pero qué difícil es amar a alguien cuando ya empieza a hacer algo malo, ¿verdad? Como decía alguien por ahí, cuando tiene a su bebé, dice, ay, es que quiero comerme a mi bebé, a veces quiero comerme a mi bebé. Cuando llega a los 14 años dice, ¿cómo no me lo comí? Porque empieza a cambiar, empieza a hacer cosas, a tener comportamientos, y a veces pensamos nosotros que como ahora nosotros ya practicamos el pecado algunas veces, ¿verdad? El Señor, los que hemos recibido a Cristo, pues no era porque éramos angelitos, el Señor nos rescató de que estábamos haciendo muchas cosas de verdad terribles, malas, y nuestro destino era malo, nosotros apestábamos a pecado. Y podemos pensar nosotros que entonces en esa condición tal vez Dios nos amaba menos. Pero sabe que el amor de Dios, que es eterno, así como Dios es eterno, así como Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, así como Dios no cambia, el amor de Dios para con usted no cambia. Aunque usted haga lo que haga, y no es defender el pecado, pero Dios lo sigue amando. Y Dios lo va a transformar, pero Dios lo sigue amando con la misma intensidad, con la misma clase de amor, con el mismo amor con que le amó desde la eternidad. Le ama hoy, le amará mañana, le amará hasta el último día de su vida, porque el amor de Dios es tan largo, su longitud abarca toda la eternidad, porque así es Dios. El amor de Dios es eterno. Cuando nosotros venimos a Cristo, podemos cometer dos errores al tratar de entender el amor de Dios, de vivir el amor de Dios. Uno es pensar que como ahora estamos en Cristo, pues Dios nos ama más, ¿verdad? Bueno, porque ahora que estamos en Cristo, pues ya no fumamos, no tomamos, no hablamos malas palabras. ¿Puede decir amén, por favor? No nos portamos mal, tratamos de agradar a Dios, ¿verdad? Y pensamos, entonces ahora Dios nos ama más. Y como ahora dice la palabra del Señor que nosotros somos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son llamados hijos de Dios? ¿Ah? ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Yo ponía este ejemplo el otro día. Decía, yo tengo 2 hijos. Yo amo a mis hijos. Y también yo conozco a los hijos de muchos de ustedes, muchos amigos. Pero honestamente les voy a decir, sin ánimo de ofender a nadie, pero perdone mi amado hermano, yo nunca voy a amar a sus hijos como amo a mis hijos. Y tampoco a mí me ofende que usted ame a sus hijos más de lo que ama a mis hijos. Porque esa es nuestra naturaleza. Es decir, nosotros amamos a nuestros hijos son nuestros hijos y los amamos más que a cualquier otra persona, a cualquier otro hijo de vecino, ¿verdad? Como decimos por ahí. Y a veces pensamos que Dios es así, que como ahora somos hijos, entonces a los que somos hijos nos ama más que a los que no son hijos. Porque hay muchos que todavía no son hijos. Hay muchos que están en el mundo, criaturas de Dios, creados por Dios, que Dios les da la vida, Dios les da el aliento, pero como no han confesado a Jesucristo, no tienen todavía ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces decimos nosotros, es que Dios ahora yo soy especial para Dios tiene un trato diferente conmigo, porque yo soy su hijo. Y es verdad, en cierto modo, que Dios tiene un trato especial para cada uno de sus hijos. Es verdad que Dios nos ama. Y es verdad que Dios nos ama con un amor eterno. Es verdad que el amor de Dios abarca todas las cosas. Pero también es verdad que Dios ama a todos por igual. Amén. Eso es verdad. Esa es una postura equivocada. Dios no me ama más a mí ahora que estoy en Cristo. Pero también puede ser que yo piense que el amor de Dios se parece un poco al amor humano, el amor que cae en la costumbre, y que entonces nosotros podemos decir, bueno, es que ahora como ya soy cristiano, mi relación con el Señor es más madura, y como decía el pastor West hace muchos años, ¿verdad? En lugar de decir más maduro, deberíamos decir más duro, porque a veces nosotros venimos delante del Señor
con tal actitud, así como de que el Señor ya vino el super cristiano. Aquí estoy, Señor. Y nos olvidamos de que el amor de Dios no ha cambiado. ¿Recuerda usted cuándo fue la primera vez que usted tuvo un encuentro con el Señor? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Primera vez, cuando usted reconoció, identificó, supo que Dios le ama. ¿Cómo fue ese momento? ¿Hubieron lágrimas? ¿Hubo llanto en su rostro? ¿Hubo gratitud? ¿Había gozo en su corazón? Le pregunto, ¿había gozo en su corazón? Cuando usted empezaba a tener esa relación con el Señor, ese primer amor que se le llama, ¿verdad que había una emoción? Y nosotros veníamos a la casa del Señor y nos presentábamos, y cada vez que se hablaba del amor de Dios, nosotros derramábamos lágrimas porque decíamos: gracias, Señor, porque yo no merecía ese amor y me rescataste. Pero poco a poco pasa el tiempo y caemos en la costumbre y empezamos a sentir que el amor de Dios no es igual. Pero no es porque el amor de Dios haya cambiado, porque muchas veces nosotros hemos cambiado, porque muchas veces nosotros nos volvemos más duros. Muchas veces nosotros dejamos de anhelar esos tiempos. ¿Cuándo fue la última vez, mejor dicho? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió el abrazo del Padre? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que usted entró y sintió que realmente el Padre estaba extendiendo sus brazos y lo estaba recibiendo como aquel hijo pequeño que podía recostarse en los brazos del Señor? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió esa mirada penetrante del Señor de amor que se puso sobre usted? Y que usted estaba tal vez en un momento de enojo, que usted tal vez estaba en un momento de angustia y usted pudo percibir esos ojos de amor que le estaban mirando. ¿Cuándo fue la última vez que lo percibió? Alguien me comentó el otro día de una pareja que estaba discutiendo acerca de cómo era que caminaban en el carro todo el tiempo. Y la esposa le dice a su esposo: es que ya no me agarras la mano cuando vas manejando. Es que ya cambiaste tu actitud conmigo. Y le dice el esposo: pero yo siempre he ido aquí de este lado del carro. Es que a veces somos expertos en decirle a Dios: Señor, ya no me has tocado. Señor, ya no me miras igual. Cuando en realidad lo que pasa es que nosotros mismos hemos dejado de percibirlo, hemos dejado de verlo, hemos dejado de anhelarlo. Y nosotros tenemos que volver a esto, a entender que el amor de Dios, el amor eterno de Dios no ha cambiado. Y que así como el padre de aquel hijo pródigo corrió a los brazos de aquel hijo cuando regresó, de la misma manera el Señor corre a nuestro encuentro cada vez que nos acercamos a Él. Cuando usted viene al servicio los domingos, no vaya a pensar que dice: ya viene otra vez. No, la misma actitud del padre que se paraba en la puerta de su casa a esperar a aquel hijo que regresara un día, esa misma actitud, ese mismo amor le está esperando a usted cada domingo, cada miércoles, cada vez que usted se levanta, cada vez que usted pone los pies ahí abajo de su cama. Cada vez el Señor está con los brazos abiertos, con ese mismo amor, esperando que usted pueda recibir el amor de Dios una vez más, porque el amor de Dios no ha cambiado. Le amó antes, le amó cuando usted vino a Él, les sigue amando y les seguirá amando de la misma manera, porque el amor de Dios es eterno. Esa es la longitud del amor de Dios. No cambia, no sube y baja, no se enfría. El amor de Dios permanece para siempre. Es así el amor del Señor. Dios nos ama a nosotros de esa manera. Esa es la longitud del amor de Dios. La altura del amor de Dios. ¿Cuál es la altura del amor de Dios? Todos sabemos que Dios está en lo más alto, ¿verdad? Todos decimos: somos hijos del Altísimo, y Dios está, no hay nada por encima de Dios. La altura del amor de Dios se extiende desde donde estábamos nosotros, en la condición más triste, en la condición perdida, muertos en delitos y pecados.
Y el amor de Dios se extendió hasta abajo para llevarnos ahora a estar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. No importa dónde estemos nosotros, qué tan bajo hayamos caído, el amor de Dios ha llegado hasta ahí. El amor de Dios se ha extendido y el amor de Dios nos sigue levantando. Hay diferentes etapas o épocas en nuestra vida. En primer lugar, en Romanos 5:8, era la condición en la que el Señor nos encontró. Romanos 5:8. Vamos a leerlo acá en la pantalla. Dice, gracias. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí se manifestó el amor de Dios. Es decir, Dios no esperaba que nosotros estuviéramos a cierta altura para manifestar su amor, sino cuando nosotros estábamos en lo más bajo, Él nos amó. El salmista decía, si yo subiera a lo más alto, ahí te voy a encontrar a ti. ¿Sabe que nosotros podemos vivir épocas distintas en nuestra vida? Podemos partir desde ese punto, donde estábamos en lo más profundo, muertos en delitos y pecados. Pero cuando estamos en Cristo, a veces nosotros empezamos a subir en nuestra vida, ¿verdad? Y entonces empezamos a sentirnos un poco mejor, a tener buenos tiempos, todas las cosas van bien. Pero ¿sabe que muchas veces es ahí donde nosotros nos olvidamos del amor de Dios? Precisamente cuando las cosas van bien, cuando no hay ningún problema. Nos olvidamos de que es el amor de Dios el que nos ha llevado hasta ahí. Pero ¿sabe que Dios nos sigue amando cuando las cosas van bien? Y Dios nos ama cuando las cosas no van tan bien. Nada de lo que nosotros hagamos nos podrá separar del amor de Cristo. El apóstol Pablo decía, ni lo alto ni lo profundo. No hay nada que nos pueda colocar fuera del amor de Dios. Lo único que nosotros necesitamos hacer es reconocer ese amor. Reconocer que el amor de Dios está con nosotros en las alturas y está con nosotros en lo más bajo. ¿Usted ha pecado alguna vez? No sea mentiroso. ¿Ha pecado alguna vez? Sí, todos hemos pecado alguna vez. Pero sabe que cuando nosotros estamos a veces acabamos de fallarle al Señor. Iba a decir estamos en pecado, pero estar en pecado significa estar practicando el pecado, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de que nosotros le fallamos al Señor. En un momento determinado le fallamos. Y a veces nos sentimos tan mal. Nos sentimos terribles, nos sentimos indignos del amor de Dios. Pero sabe que en ese momento usted tiene que reconocer, tiene que saber que aunque usted se sienta tan mal, aunque usted se sienta tan terrible, aunque usted sepa que realmente ofendió al Señor con lo que hizo, el amor de Dios se sigue manifestando y el amor de Dios lo quiere levantar, el amor de Dios lo quiere transformar. Porque no importa dónde usted esté, lo más bajo, si usted quiere, el amor de Dios le alcanza, el amor de Dios le levanta, el amor de Dios le restaura. Así es el amor de Dios, así es la altura del amor de Dios. No hay lugar más bajo. Es que llega a lo más bajo, hasta ahí le ama a Dios. Hasta ahí nos ama el Señor. Esa es la altura del amor de Dios. Y la cuarta es la profundidad. La profundidad. Cuando yo pensaba en la profundidad, decía yo, ¿cómo podrá ser esta dimensión? La profundidad del amor de Dios. Y la única manera que el Señor ponía en mi corazón que debemos entender esto es cuál es la esencia de ese amor. Ver hacia adentro de Dios. Primera de Juan 4:8. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Sabe usted? Primera de Juan 4:8. ¿Lo ha leído por ahí en alguna vez? La última frase por lo menos. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios. ¿Por qué qué? Dios es amor. Primera de Juan 4:8, usted lo ve en microbuses, lo ve en la calle, usted lo ve por todos lados. Esa es Primera de Juan 4:8. Dios dice, es amor. ¿Quiere usted conocer la profundidad del amor de Dios? ¿Quiere conocer esta dimensión de la profundidad del amor de Dios? Debe conocer a Dios. Si usted puede conocer a Dios, si usted puede acercarse a la persona de Dios, va a conocer entonces, va a empezar a navegar, va a sumergirse en la profundidad del amor de Dios. ¿Qué tan profundo es el amor de Dios? ¿Cómo es esa profundidad? Oseas 11:8. Oseas 11:8.
Está inmediatamente después de Daniel, si usted lo busca ahí en su Biblia. Pero como ya lo tenemos acá, vamos a aprovechar. 11:8 dice: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adama, o ponerte como Seboim? Dice: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Yo cuando leo este versículo me encanta a mí, porque este versículo me hace ver la pasión que hay en el corazón del Señor por su pueblo. Porque no es aquello de que Dios siente, ayer el pastor Arnoldo decía, no es que Dios sienta lástima por nosotros, es que no es lo mismo lástima que compasión. Lástima es decir, ay, pobrecito pero compasión es cuando el corazón se derrama por el amor que siente por aquel que está siendo lastimado. Eso es compasión. Y cuando el Señor nos mira a nosotros, esa compasión fue la que hizo que Jesús viniera. Esa compasión, ese amor fue el que hizo que Jesús fuera a la cruz por amor a nosotros. Así es la profundidad del amor de Dios. Nosotros debemos conocer a Dios y conocer su amor. ¿Sabe cómo es el amor de Dios? Entendiendo su profundidad. El amor de Dios es un amor que da vida. El amor de Dios es un amor que da vida. ¿Quién es el dador de vida? ¿Quién es el dador de la vida? En Génesis nosotros podemos encontrar a Dios dándole vida a todo, dándole vida a toda la creación, formando al hombre y soplando en él para dar vida. Dios es el dador de vida. Y si Dios es amor, cuando nosotros encontramos el amor de Dios, ese amor vivifica. Hay familias que han dejado han perdido esa unidad. Hay familias que han perdido la armonía. Hay familias que se han destruido, se han dividido. Pero sabe que la solución para cada familia en Quetzaltenango, cada familia en la tierra, es vivir el amor de Dios. Porque el amor de Dios es lo único que puede darle vida a una relación que está muerta. Las últimas palabras del Antiguo Testamento, Dios da una profecía y dice: yo voy a enviar a mi profeta Elías, dice, y él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Esa es la profecía, la última con la que cierra el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Esa es la profecía. Pero eso solo lo puede hacer el amor de Dios. El amor de Dios dentro de la familia. El amor de Dios en nosotros da vida. Una relación que se ha muerto solo puede ser vivificada en el amor de Dios. El amor humano no lo puede hacer. El amor humano no lo puede hacer, porque el amor humano está basado en sentimientos. Entonces usted ya no siente nada por una persona. ¿Qué va a sentir? O sea, ¿qué puede hacer? No siento, como el lorito, no siento nada. Ya no siento nada, dice usted. No siento nada. Pero el amor de Dios, y si nosotros nos sumergimos en el amor de Dios y entendemos esta dimensión del amor de Dios, vamos a saber que ese amor puesto en nuestros corazones va a vivificar, va a dar vida a nuestra familia, va a dar vida a nuestro matrimonio, va a dar vida a todo lo que esté a nuestro alrededor, porque el amor de Dios vivifica. El amor de Dios trae vida, mi amado hermano, trae vida el amor de Dios. El amor de Dios es un amor que corrige. Dice la palabra del Señor, Hebreos 12, 6 y 7. Dice que el Señor a quien ama, corrige. El amor de Dios. No vaya a pensar usted que hablar del amor de Dios es hablar de un Dios alcahueta, ¿verdad? Porque también a veces, yo creo que ese es el temor muchas veces de hablar del tema del amor, porque decimos, es que hablar solo de amor, entonces la gente va a pensar que Dios es un Dios suave y alcahueta y que Él permite todas las cosas. No. Nos imaginamos nosotros aquella escena de aquella mujer, ¿verdad? Diciéndole a su bebé, bájate bebé, bájate bebé, por el amor de Dios, bájate, ¿verdad? Pero el bebé un marero. No, el verdadero amor hubiera corregido a ese muchacho, ¿verdad? Porque si lo amaba, si de verdad lo hubiera amado, lo hubiera corregido desde el principio. ¿Creo yo? ¿Qué dice usted? Sí, ¿verdad? Es que el amor corrige. El amor verdadero, el amor de Dios, no nos va a dejar a nosotros igual que como entramos.
Si va a encontrar algo en nosotros, el amor de Dios va a llegar hasta ese punto y nos va a molestar y nos va a inquietar y vamos a decir, ay, pero ¿por qué, Señor? Siempre me habla, cada vez que yo me acerco me hablas de esto, que yo no quiero que tú me hables. Pero el amor de Dios no va a dejarlo a usted en paz hasta que transforme en usted lo que debe ser transformado. Así es el amor de Dios, así de grande es el amor de Dios. Esa es la profundidad del amor de Dios. Porque Él lo puede ver a usted con amor y no lo quiere ver y no me quiere ver como estamos. Dios tiene un plan para nosotros. Así que el amor de Dios es un amor que corrige, es un amor que transforma. ¿Cuántos aquí saben que un momento en la presencia del Señor es lo que transforma la vida de las personas? Es un momento en la presencia del Señor lo que transforma. No es la religión, no es hacerse cristiano evangélico, ni siquiera es tratar de hacer buenas obras, tratar de cumplir lo que aquí dice, ni siquiera es eso lo que nos transforma. Lo que verdaderamente nos transforma es un encuentro con el Señor, ¿verdad? Pero si nosotros nos acercamos al amor del Señor y empezamos a conocer la profundidad del amor de Dios, nuestra manera de ver las cosas cambia. ¿Cómo cambia la manera de ver las cosas? Cuando nosotros entendemos y nos metemos en la profundidad del amor de Dios, vamos a vernos a nosotros mismos de una manera diferente. No podemos vernos igual cuando entendemos el amor de Dios. No podríamos vernos a nosotros de la misma manera. No podríamos. Pero tampoco podríamos ver y deberíamos ver a nuestro prójimo de la misma manera. ¿Sabe que hago yo un ejercicio cada vez que me encuentro a alguien o cada vez que tengo que tratar a alguien difícil de amar? Porque usted conoce gente difícil de amar, ¿verdad? ¿O no? ¿O solo yo tengo ese problema? No, hay personas que, se los digo así honestamente, ¿verdad? Usted no me dejará mentir, que también a usted le ha pasado. Hay personas que es fácil amar y hay personas que es muy difícil amar. ¿Sí o no? Y también tenemos que saber que hay muchas personas que nos ven a nosotros como esa persona difícil de amar. Yo no sé cuántos de ustedes me miran aquí y dirán cómo cuesta amar a este hermano. Pero le voy a proponer un ejercicio. Siempre cuando yo encuentro a alguien así, que me cuesta amar, siempre le digo al Señor, y esta es mi oración: Señor, por favor, ayúdame a verlo como tú lo ves. Esa es mi oración. O sea, yo ni siquiera le digo al Señor, Señor, pon amor en mi corazón, sino le digo, Señor, por favor, ayúdame a verlo como tú lo ves. Porque entonces empiezo a entender que Dios no lo ve como aquel maleta, mala onda, pura lata. Dios no lo ve así. Yo lo veo así. Es que este es pesado. Pero Dios no lo ve así. Cuando Dios lo ve, ¿sabe qué ve? A un amado. Dios ve a alguien por quien dio su vida. Alguien por quien envió a Jesucristo. Eso es lo que Dios ve. Cuando Dios lo ve a ese que a usted le cae mal, Dios no dice, ay, viene ese que ese cae mal. Dios no dice así. Dios dice, ahí viene este a quien yo amo. Así dice el Señor. Y nosotros debemos aprender a ver también así. Meternos en la profundidad del amor de Dios, porque eso va a transformar nuestra manera de vernos a nosotros mismos y también la manera en que vemos a los demás. Si nosotros podemos manifestar ese amor, si nosotros podemos vivir en la dimensión de ese amor, créame, vamos a ser felices en la tierra. ¿Sí? Si usted quiere ponerse a pensar cómo lo ve Dios, eso va a traer gozo a su corazón. Si usted quiere ver a las personas como Dios las ve, eso va a traer paz a su corazón. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Metámonos a conocer un poco más del amor de Dios. Porque el amor de Dios es el que llena todo. El amor de Dios lo llena todo. Así es el amor de Dios. Así es la profundidad de Dios. Así es el amor de Dios.